Este es el ojo dorado o Golden Age, uno de los más recientes lanzamientos por parte de Unihertz, el cual llega con un principal atractivo, un enorme flash en la parte posterior, por eso su denominación de ojo dorado. Además, claro, también llega con buenas prestaciones, así que vemos que tan bueno es este teléfono, y sin más introducción comenzamos con el video. Pues bien, mientras aprecian su caja de este Golden Age ojo dorado, les platico un poco acerca de la marca, ya que es la primera vez que traemos acá en el canal. Y para quien no conozca o sepa, Unihertz es una marca de dispositivos móviles que se especializa en la producción de teléfonos resistentes, así como también de teléfonos muy pero muy compactos, como el diminuto Helly o Jelly 2, así como también de teléfonos con teclado físico, al estilo de los BlackBerry. Y últimamente Unihertz ha hecho un buen trabajo, además de que tiene una gran potencia global, y en este Mobile World Congress 2023 nos presentó a su Unihertz Luna, un teléfono bastante único pero parecido a uno. Pero bueno amigos, dentro de su caja básicamente nos encontramos solo con el teléfono, una tipo carta donde nos viene solo el pin chip porque no hay manual de usuario, su cubo de carga con entrada tipo C y de su cable, y básicamente eso sería todo. Así que ya hablemos sobre el teléfono, empezando por su diseño, el cual su parte trasera destaca por la implementación de su aro ojo de luz. En este caso no estamos ante otra pantalla como la versión TikTok S, que son bastante idénticos, y la diferencia es que ya no es una pantalla sino más bien un flash super potente como el Tanks, pero creo que en el Tanks es más potente por el tremendo tamaño que tiene. Pero bueno, a este flash lo rodea un anillo metálico. Y antes de continuar con el diseño, mejor ya les hablo de su lámpara de camping o campaña, como lo ha denominado Unihertz, que es como su característica estrella o principal, por así decirlo, el cual tiene una tremenda potencia de iluminación que sin problemas te anda dejando ciego. Es como si Shinhan nos hiciera el Taiyouken. Esa es la sensación que da si prendemos esta lámpara mirando hacia nosotros, por eso también el término de ojo dorado, lo que sin problemas nos anda dejando ciegos, y asimismo sin problemas podemos estar por la noche y alumbrarnos, ya que repito, tiene una gran iluminación, así que también el término de lámpara de campaña, ya que es ideal para ir a acampar y alumbrarse por el bosque o donde sea que acampes. Uno sí que se va a poder alumbrar a la perfección, como pueden apreciar en pantalla, el cual tiene tres modos: la normal, la alta y la muy alta, que al activar esta última y si la apagamos tenemos que esperar 10 minutos para volver a activarla, por lo que me pone a pensar que yo creo que recarga energía, por eso lo hace que tarde un poco más de tiempo. Asimismo podemos programar el tiempo de duración o nosotros mismos la podemos apagar por si solo la vamos a ocupar momentáneamente. La verdad que sí llega a ser muy útil, pero hay que tratar de no verla a los ojos, que la misma marca nos menciona cuando la vamos a prender. Y aquí mismo, bueno, en sus lados nos encontramos a sus dos únicos sensores fotográficos, y sí, otro flash, por si no queremos utilizar el grandote y terminar ciego en el intento. Acá también nos encontramos el altavoz multimedia y la serigrafía de Unihertz. Cabe la pena mencionar y recalcar que este teléfono es a prueba de golpes, caídas, rayones, que cuenta con la resistencia militar, asimismo soporta el agua y el polvo sin problemas, ya que cuenta con la resistencia IP68 e IP69K, lo que es un teléfono que puede aguantar una paliza y seguir como si nada. Por ende también es un teléfono un poco pesado de lo normal, ya que pues está muy bien cubierto, hasta en sus esquinas están reforzadas, como en la parte frontal donde sobresale ligeramente un marco para que la pantalla no reciba todo el golpe. En lo personal su construcción me parece de lo más que correcto y muy cómodo, a pesar de ser un teléfono robusto. No se siente demasiado, ya que este acabado de caucho tipo engomado lo hace cómodo en mano, hace que sea mejor su agarre, asimismo no es para nada resbaladizo y la sensación en mano simplemente es buena, la verdad. No les miento para nada, prácticamente se siente muy agradable estar trayéndolo y estar viendo lo que estemos viendo, así como jugar con él. Prácticamente está todo rodeado de este material, a excepción de sus dos de sus laterales, donde vemos una cubierta de metal o aluminio, y es aquí donde nos encontramos de los botones de volumen, los cuales tienen una textura para identificarlos con el botón de bloqueo, que esta a su vez está fusionado con el lector de huellas. En el otro lado nos encontramos la ranura para extraer o implementar una micro SD o dos nano SIM. Acá también nos encontramos de dos botones personalizables para abrir cualquier aplicación que nosotros quieramos a través de los ajustes, así como prender su flash pequeño, tomar captura, entre otras cosas que se pueden hacer. Ya es cuestión de
la personalización de uno. En la parte de abajo nos encontramos un micrófono y de su puerto de carga tipo C que está tapado para que no le entre el agua. Y en la parte de arriba solo nos encontramos un infrarrojo para así controlar los dispositivos electrónicos a distancia como las televisiones. Ahora hablemos un poco sobre el teléfono, empezando por su pantalla, la cual como pueden apreciar, llega con una perforación en la parte superior izquierda para las selfies, que es de 32 megapíxeles. Este panel es de tecnología IPS LCD, con un tamaño de 6,52 pulgadas a resolución Full HD+, es decir, 2340 x 1080 píxeles, y en este caso no estamos ante elevadas tasas de refrescos, ni de respuestas veloces, sino una pantalla básica, por así decirlo, pero en general la pantalla me parece acertada, cumplidora, ya que tiene buenos colores y contraste, lo que uno podrá disfrutar del contenido multimedia sin problemas. Lo genial es que llega con la tecnología MiraVision, que mejora un poco esto, los hace más precisos los colores, la cual nosotros podemos configurar la calidad a nuestra preferencia, así que la pantalla me parece acertada, aunque eso sí se echa de menos una tasa de refresco alta, más pues a estas alturas. Lo bueno es que tiene un brillo suficientemente bueno para el exterior, así sea bajo el sol directo, todavía podemos apreciar el contenido que estemos viendo, algo que se agradece que tenga un brillo adecuado. La verdad que no tuve problemas con esta pantalla, ya que además su mínima de brillo también es buena. Y a continuación les dejaré un pequeño clip para que aprecien la calidad de su altavoz. En los últimos 7 años, viviendo los sueños más increíbles. Bianca, Rocky, mi papá. Amigo, ¿te puedo ayudar? Dame un autógrafo. No firmo autógrafos, quítate de mi auto. No te acuerdas de mí, ¿eh? Damien. Aunque yo era el mejor, pero nunca pude demostrarlo. ¡Qué lindo! ¿Qué haces, amigo? En cuanto a rendimiento equipa de la plataforma móvil de MediaTek, el Dimensity 700, un SoC fabricado en un proceso de 7 nanómetros. Si bien ya tiene un tiempo de que salió, pero siento que este SoC aún tiene un rendimiento más que adecuado, siendo capaz de ofrecer más de 350.000 puntos en el Antutu, el cual acompaña de una generosa RAM de 8 GB y de 256 GB de almacenamiento interno, lo que acá está muy bien cubierto, no habrá de qué preocuparse por descargar muchísimas fotos, videos, películas o cualquier otra cosa, estará sobradísimo, algo que se agradece. Pero en lo que respecta al rendimiento es bueno, se comporta excelente en el día a día, como en tareas básicas como las redes sociales, por ejemplo Facebook, YouTube, TikTok, no presenta problemas, o estar navegando, simplemente no te presentará problemas, además de que podemos pasar entre aplicaciones de una manera fluida y rápida, eso también se agradece por tener una generosa RAM. Y en cuanto al gaming, pues también se comporta de una buena manera, no estamos ante un teléfono enfocado al gaming como tal, pero al menos se comporta pues de buena manera, ya que por ejemplo al hacer pruebas en el Call of Duty Mobile, que es donde más he estado jugando, se comportó de maravilla y de manera fluida, no presentó ningún tipo de problemas, aunque sí también gráficos medios, me hubiera gustado que nos permitiera unos gráficos más altos, pero el desempeño en general siempre fue bueno y fluido, y eso que estuve jugando unas 12 partidas consecutivas. Sin mentirles, no tuve problemas, ni de calentamiento excesivo, estuvo una temperatura siempre normal. Por otro lado, el PUBG Mobile también se comportó de buena manera, la jugabilidad también es buena y fluida, lo que no hay de qué preocuparse, ya que repito, este procesador aún es bueno y da mucho que ofrecer, pero pues sí le falta una mejor optimización en juegos para que los corra gráficos más altos. Y finalmente, como la gran prueba es que puede correr el Genshin Impact de manera fluida, si bien gráficos estándar para la experiencia siempre va a ser fluida y estable, lo que la jugabilidad de este juego siempre va a ser grandiosa, ya que no le cuesta demasiado trabajo, además de que no te quedarás corto en almacenamiento, ya que tendrás muchísima memoria de sobra. Lo vuelvo a decir, creo que este procesador le falta una mejor optimización para que pueda correr los juegos a gráficos más altos, porque en verdad que no habrá problemas en estos juegos, la experiencia siempre va a ser buena y lo mejor de todo, fluida. Así que pues ya la mayoría de juegos se desenvolverá bastante bien y de manera fluida, lo que juegos menos exigentes como el Free Fire u otros simplemente no tendrás problemas, te irá perfecto prácticamente volando. Así que en lo que respecta al apartado gaming, cumple bastante bien.
Ahora pasemos a hablar un poco sobre sus cámaras, su apartado fotográfico, el cual, como les comenté, nos encontramos solo dos sensores, siendo de 64 megapíxeles y el secundario, que es un sensor macro de 2 megapíxeles, lo que no estamos ante un gran angular o visión nocturna como la mayoría de teléfonos robustos, lo que aquí en lo personal siento que le faltó un poco de versatilidad a este apartado fotográfico, porque para mí el macro está de relleno y solo estamos ante un sensor y ya. Y en general los resultados de la cámara principal sí que son buenos, creo que mejor de la mayoría de teléfonos robustos y de los que he probado, lo que podríamos decir que son bastante destacables sus fotografías, considerando que es un teléfono robusto, que normalmente no suelen ser impresionantes en fotografía, y este Golden Eye sí que consigue resultados buenos en la mayoría de situaciones y condiciones lumínicas. Lo interesante aún es que le podemos instalar todavía la Gcam de los Google Pixel para mejorar los resultados, aún más donde falta pulir esos detalles, ya que podemos mejorarlos con la Gcam, que vaya que sí mejora los resultados. En cuanto a situaciones de poca iluminación en entornos más oscuros, también llega a ser un buen trabajo, pero sí, en ciertas ocasiones tendremos ya bastante ruido en la fotografía, aunque claro, para eso también está la Gcam, donde podremos mejorar los resultados un poco más con su modo noche. Aunque claro, ya en situaciones de muy poca iluminación, se soluciona con su tremendo flash. Sobre su calidad de la selfie, se comporta también de gran manera en diferentes situaciones, así como de contraluz, aunque también las podemos mejorar más con la Gcam, por si así lo preferimos. Así que te la recomiendo muchísimo, que si te haces de este teléfono, te descargues la Gcam. Es más, hasta el link de descarga lo estaré dejando en la descripción. Finalmente, amigos, hablemos un poco sobre su autonomía, donde vemos una batería de 5200 mAh, una capacidad bastante buena ya que está por encima de la media, así como de una carga que es de 30 vatios, a pesar de que su cargador es de 33 vatios, lo que de cierta manera su carga es rápida, no súper rápida ni rapidita, sino rápida, que en un poco más de una hora ya está cargada completamente. Pero en lo que respecta a su autonomía como tal, en general tendremos un aproximado de unas 8 horas de pantalla activa, lo que con un uso moderado sí podremos llegar al final del día y hasta sobrados. Entre otras funciones a detallar de este teléfono es que llega con el sistema operativo Android 12 de base, que a esas alturas hubiera estado ya mejor la versión 13, desconozco si Unihertz nos llegará a ofrecer por lo menos una actualización para así pasar a la versión 13, no lo sé amigos, desconozco, pero pues esperemos y que sí, si no también esto puede ser un problema para muchos. Pero sobre la experiencia como tal es suave y fluida, ya que es una capa sencilla, cercana al Android Stock, sin demasiadas aplicaciones o funciones de por medio, lo que le irá bastante bien al estar navegando en la interfaz. Aunque sí veremos de la típica aplicación de caja de herramientas, donde veremos muchas funciones que quizá nos pueden llegar a ser realmente útil en un futuro no tan lejano. Por ejemplo, tenemos el medidor de sonido, la brújula, entre otras funciones a destacar es su modo estudiante, donde podemos limitar ciertas aplicaciones, así como el horario que se activa y se desactiva. Una función creo que muy útil por si tenemos un hijo y no queremos que se distraiga cuando ocupe el teléfono para hacer tarea, o yo que sé, se lo prestas a tu sobrino o hijo solo para jugar y pues no quieres que se ande metiendo a otros lados. Lo malo es que está en inglés, lo que se puede complicar un poco para configurarlo. En resumen, este Golden Eye u Ojo Dorado me parece un teléfono muy bueno, ya que a pesar de ser un teléfono robusto, no se siente demasiado, ya que en verdad que se siente muy cómodo en mano. Es uno de sus puntos fuertes, un buen diseño y calidad de construcción y agradable en mano, además de que la pantalla no llega con enormes marcos, lo que no parece que estamos como tal a un teléfono robusto, lo que es uno de sus puntos a destacar de este Golden Eye. Asimismo, como sus puntos fuertes irá su resistencia que tiene, lo hace perfecto para aventurarse, o el trabajo, que en combinación con su enorme flash nos puede ser de gran ayuda en las noches, asimismo que pueda recibir una paliza y prácticamente siga funcionando. Por otro lado sería su pantalla por lo mismo, si bien es sencilla pero es bastante cumplidora con buen brillo, color y contraste para así disfrutar del contenido multimedia y como estar bajo el sol directo. También tiene una buena autonomía para una larga jornada, además de que llega con una carga pues decente, y en cuanto a su rendimiento está prácticamente a la altura por el precio, ya que su precio es de tan solo $300, aproximadamente unos 5.500 pesos mexicanos, un precio creo razonable, y pues el rendimiento que se tiene es más que adecuado para este precio a mi punto de vista. Estoy consciente que hay teléfonos robustos con mayor potencia pero pues siendo malos en pantalla o cámaras, lo que a mi punto
punto de vista, este es un teléfono robusto, bastante completo y equilibrado, ya que tenemos una buena pantalla, rendimiento, mucho almacenamiento, batería y buenas cámaras, más bien una buena cámara. Lo que en lo personal, por todo esto y por el precio, me parece un teléfono bastante bueno que no podemos exigirle de más. A mí en lo personal me ha encantado este teléfono robusto y sin duda sí se lo recomiendo demasiado si buscan un buen teléfono robusto que les cumpla a la perfección, que sea bastante equilibrado en todos los apartados posibles. Aunque sí, lo único malo es que no tendremos entrada para los audífonos, aunque se agradece que sí nos incluye un adaptador para los audífonos, pero siempre está mejor tenerla que no ocuparla, que ocuparla y no tenerla. Asimismo, de que haya llegado con la versión 12 de Android, que ya a estas alturas esperaba la versión 13, lo que eso no me termina de convencer todavía. Lo que espero que Unihertz sí ofrezca mínimo una actualización para tener así la más reciente versión de Android y así sin problemas. Otra cosa que no me gustó es que no nos incluyera de un sensor de gran angular, que puede ser realmente útil que un sensor macro. Y finalmente puede entrar el tema de la tasa de refresco, sabiendo que muchos teléfonos robustos ya implementan esto, así que también era algo que se podría esperar en este Golden Edge. Pero pues si no tienes problemas con esto, es un excelente teléfono, pero pues si tan solo tuviera estos puntos malos que mencioné, simplemente hubiera sido más que perfecto. Como siempre, el link de compra lo estaré dejando abajo en la descripción, así como en un comentario fijado, así como su sitio web oficial de Unihertz, para que echen un vistazo a sus demás geniales productos. Y pues hasta aquí el video review de este Unihertz Golden Edge. Y recuerden, cualquier cosa, pregunta, duda o detalles acerca de este teléfono, no olviden de comentar, que con mucho gusto les estaré respondiendo. Asimismo, es importante saber qué opinan ustedes al respecto y si les gustó este Golden Edge. Eso era todo y nos vemos pronto en un próximo video.